que testificam lá junto ao mar. Vem comigo também que tu vem dar. Pois na palavra, ó Deus, para buscar. Vamos de novo. Não sei. Oh, tu que desce o pão lá junto ao mar, vem dar-me também, Jesus, vem dar. Pois na palavra, ó Deus, ao buscar oh santo pau que me Jesus tentar. Vem tua ventada, vem o Senhor, vem te revelar todo teu amor. Pai, muitas graças dou por este pão, luz que provém do céu e traz perdão. E vida ao teu falar, sim ao que crer. Eu quero a lei guardar em ti viver, mas fraco sou, Senhor, vem me ajudar. Sim, sempre a teu aula de além chegar. Amém. Vamos cantar agora o hino. Oi, amanhece. Sim? Hoy amanece como principio Del genio glorioso Edén. Aves cantoras alzan sus trinos al que es la fuente de todo bien. Tiembla el rocío sobre la fronda como antaño en la creación. Canto alabanzas al que otorga con su palabra la bendición. Esta mañana es mi delicia, es luz de gloria de mi
Hacedor, a quien alabo porque me brinda un nuevo día, su tierno amor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Venha se fazer presente, ó Pai, durante esse serviço. Em Teu nome, amém. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. A toda lengua, tribu y nación. Mi nombre es Luigi Braga, soy adventista desde hace 25 años, vengo de otras religiones. Tuve este encuentro especial con la iglesia y terminé convirtiéndome en un mayordomo. Y fue muy gracioso porque cuando hablamos de mayordomía cristiana, fue la palabra más loca que aprendí en la iglesia, porque yo decía, ¿cómo así mayordomía? Para nosotros que venimos de fuera de la iglesia, mayordomía es sinónimo de estar sin hacer nada, de tener derecho a cosas que no se tienen, pero la mayordomía es otra cosa. Eso me impactó mucho y terminé profundizando y me convertí en un mayordomo, no solo en cuestión de fidelidad, no solo por los beneficios de tener a Dios a tu lado en todas las actividades, sino también por dedicarme a proyectos diferentes que Dios nos propone. Trabajo en la división sudamericana, soy abogado aquí en la división, y tenemos que hablar español, inglés y portugués en todos los lugares de este edificio. No teníamos una iglesia en Brasilia de ninguna denominación, no solo adventista. No había ninguna iglesia de habla hispana en el Distrito Federal y nosotros iniciamos este proyecto. Desde mediados de 2018 hasta principios de 2019 comenzamos a discutir mucho este proyecto. Todo nació como un pequeño grupo y en ese grupo teníamos 2 pastores que habían tenido una experiencia internacional y ellos seleccionaron algunas personas que también habían vivido esta experiencia de alguna forma y al principio ni siquiera sabíamos toda la demanda. ¿Cómo iba a saber que en el Distrito Federal en Brasilia había 15,000 personas que no hablan portugués, que no entienden portugués? Este proyecto tiene muchas cosas maravillosas, desde enseñar portugués a las personas a través de la Biblia hasta atender a personas que van al médico, cosas tan simples como estas que no imaginamos que la iglesia puede hacer, que la mayordomía cristiana tiene para servirte. La persona está en el médico y no puede decirle al médico los síntomas. Si el médico no habla inglés ni español, no puede entender lo que la persona tiene. Y nosotros, con algo tan simple como esto, podemos salvar una vida. Una familia fue muy especial para la iglesia, que es la familia de Grace y Solomon, porque vinieron de Ghana a Brasil. Ella trabajaba en la embajada y no hablaban portugués. Comenzaron a asistir a la iglesia central y nos acercamos a ellos. Tratábamos de ayudar como podíamos, etcétera, tratando de hacer una traducción, pero es incómodo. La persona está en el culto y tiene a alguien sentado al lado intentando traducir y tomamos a su familia como inspiración. Entonces aprendimos con ellos a vivir la cultura y también a respetar otra cultura. Para nosotros fue una experiencia increíble vivir esta multiculturalidad dentro de nuestro proyecto. Es increíble para nosotros vivir la necesidad de las personas y este don de lenguas. Comenzamos a las 9 de la mañana con un culto en español y luego tenemos la escuela sabática en inglés, español y francés y luego tenemos un culto solo en inglés. Donc c'est un plaisir d'être habillé ici. Je suis professeur de français de l'école du sabbat ici, donc c'est un plaisir d'être entre frères et sœurs, apprendre un peu plus de la langue, enseigner un peu plus de la langue et servir à Dieu à travers du langage et des langues étrangères. If it was not the opportunity to be at Brasilia International Church that uses English as a mode of communication, it would be difficult for me to comprehend or understand the language. So it helps me to participate in the church activities freely because I am given that opportunity to interact in the language that I understand. La iglesia, independientemente del lugar donde esté, siempre es una familia. Sin embargo, adorar en mi idioma, en el español, que es mi caso, me ha permitido sentirme en casa y un poco volver atrás a lo que yo hacía en mi país, con mi familia, y ha fortalecido mucho mi vida espiritual, aún estando en otro país.
¿Será que no hay alguien cerca de ti que sea de otra cultura, que hable otro idioma y que necesite conocer a Jesús? Dios te está llamando a cumplir la misión y te animo a levantarte y hablar a toda lengua, tribu y nación que Jesús está regresando. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos el poder devolver un poco de lo tanto que tú nos das. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas este dinero que va dirigido a múltiples proyectos, que estos proyectos puedan ser bendecidos. Y te suplicamos también por nuestros hermanos que nos encuentran el día de hoy aquí. Sé tú con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Para la honra y gloria de Dios me toca cantar. Es una canción que yo quiero que presten atención porque es una promesa, una esperanza viva que tenemos. Y vamos a poner aquí para los que no comprendan, für die Leute, die kein Deutsch, die kein Spanisch verstehen, so können hier lesen, was ich ansinge. ¿Ja? Igualmente en portugués también. Okay. Oh.
solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptible resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los en Cristo resucitará, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y ahí estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los en Cristo resucitará, y a los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la novia dicen, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús.
Feliz sábado a todos, hermanos. Ustedes ya han notado que sugerente, ¿no? Es el tema. Parece contradictorio, ¿verdad? La voluntad de Dios a mi maneira, né? A vontade de Deus da minha forma, né? Da minha maneira. Desafortunadamente, eso pasa más a menudo de lo que nos gustaría. Como cristianos, nos gusta seguir la voluntad de Dios, pero muchas veces tratamos de hacer de la nuestra manera. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte este momento que tenemos para abrir tu palabra. Sé con nosotros a través de tu Santo Espíritu. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay varios momentos y ejemplos. Podríamos colocar muchos ejemplos, ¿no? Momentos en que oramos a Dios, pedimos a Dios la guía de Dios para nuestra vida, pero acabamos, o sea, la vida nos lleva a un camino que no sabemos en qué momento nos apartamos, ¿no? Un ejemplo clásico es el momento de buscar pareja, ¿no? Pedimos a Dios, Señor, ayúdanos, coloca una persona adecuada en nuestra vida, ¿no? Que sea buena persona. Y oramos a Dios y entonces de repente aparece una persona, ¿no? Aparece una persona. Si eres una chica, aparece un chico, ¿no? Súper guapo, bien, tal. Uno, si es, ¿no? Un chico, una chica. Entonces, y nosotros en nuestra mente decimos, bueno, seguro que esto es la voluntad de Dios, ¿no? Y empezamos una relación, pues seguro. He orado a Dios, ¿no? He orado y eso es la voluntad de Dios. Y vamos avanzando en la relación y llega el momento de, ¿no? Pide el matrimonio, ¿no? Y ya, cuando ya estamos prácticamente en el altar, decimos a Dios, Señor, todos esos meses y años que no te hice mucho caso, ¿no? Porque he orado al principio, pero luego no estaba muy interesado en saber si realmente era la persona, porque esa es la persona que yo quiero, ¿no? Ahora, por favor, bendiga esta relación, ¿no? Entonces, queremos la bendición, ¿no? De Dios. O sea, ponemos a Dios siempre en una situación muy, muy comprometida. Es muy difícil ser Dios. Seguramente Dios nos mirará, ay, mi madre. ¿Y ahora qué hago con mis hijos? Se metieron, ellos mismos se meten en problemas y luego quieren ser bendecidos. Pero bueno, en la Biblia hay varios ejemplos. Eso no pasa solo con nosotros, pasa también con hombres santos, grandes hombres, personajes que tenemos en un patamar muy elevado. Si nos viene a la mente rápido, siempre hay el caso de Abraham, ¿no? Siempre decimos Abraham, tal, ¿no? Pero no quiero hablar de Abraham hoy. Quiero hablar de Moisés. Quiero hablarles de Moisés y desde una perspectiva interesante. Moisés, hay mucha gente que cree que Moisés fue llamado a la tarea de liberar su pueblo, ¿no? Ser el liberador de su pueblo, en la zarza ardiendo. Allá, ¿no? Ya cuando tenía casi 80 años, Dios le llama en la zarza ardiendo y entonces se torna el libertador de su pueblo. Es cierto, pero no es de todo, ¿verdad? Porque la propia Biblia dice que Moisés ya había sido llamado hace mucho tiempo atrás. No sabemos cuándo. Puede ser que posiblemente antes mismo de nacer ¿no? Recibió ese llamamiento. Pero en todo caso la Biblia dice que él ya sabía. Y vamos a descubrir eso. Os invito
a abrir vuestras Biblias en Hechos, capítulo 7, versículo 22. También tenemos ahí en la pantalla. Hechos 7, 22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ese no es el primer relato sobre la vida de Moisés. Lógicamente, la vida de Moisés la tenemos él mismo, la escribió, ¿no? Que está en Éxodo, ¿no? Pero aquí relata, ¿quién está diciendo esas palabras? Es Esteban. ¿Okay? En la defensa que Esteban fue llevado delante de Sanedrín, y antes de ser apedreado, él hizo un sermón. Y en ese sermón él discurrió sobre toda la historia del pueblo de Israel. Y entonces, hablando sobre Moisés, él dice eso: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Guarden bien estas palabras porque luego será importante al final. Es decir, Moisés, humanamente hablando, era lo más grande que había en la tierra. Humanamente hablando, era la persona más capacitada que había. Estaba siendo preparado para ser el futuro faraón. O sea, lo más grande que había en ese momento, ¿no? La nación de Egipto era extremadamente desarrollada. Sabíamos que las matemáticas, ¿no? Las pirámides, imagínense. El desarrollo de esta gente, o sea, incluso fijaos que como somos así un poco de prejuiciosos, ¿no? Hasta la gente, ¿no? Los niños a veces dicen, pero fueron los ¿cómo lo llamo? Extraterrestres, ¿no? Que construyeron estas pirámides. Es decir, que esa gente no tenía capacidad. Esa gente era muy capaz, extremadamente capaz. Y Moisés era el líder de esta nación. Estaba siendo fue formado en el palacio para ser el líder de esta nación. Pero vamos a un relato. Entonces vemos que humanamente tenía todas las capacidades posibles para desarrollar su tarea, la tarea que Dios le dio de ser el libertador, ¿no? Del pueblo de Israel. Entonces, muy bien, ¿qué pasa? Moisés, en Éxodo 2, del 11 al 15. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos. O sea, interesante que vamos a ver dos relatos sobre la misma historia. Y es importante guardar eso siempre que, o sea, para estudiar la Biblia hay que coger los relatos paralelos de la misma historia. Hay detalles que se dan en Hechos que aquí no presenta y luego vamos a ver. Uno de los detalles es que allá se dice que él tenía alrededor de 40 años. Pero aquí no dice, ¿no? Dice, o sea, el mismo Moisés escribiendo de sí mismo, dice, Moisés creció, ¿no? O sea, a los 12 años fue llevado al palacio y lo mismo pasa con Jesús, ¿no? ¿Qué pasa en su infancia? No hay información. Simplemente dice, Moisés creció. Y un día, o sea, ya era un hombre maduro. Un día, o sea, hay mucha historia, ¿no? Y un día salió a ver a sus hermanos. Es decir, luego allá en Hechos va a decir directamente, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Pero él tenía sentimientos. No era que de repente, ¿no? Se le dio, ay, mira qué penita, ¿no? De estos hebreos. No. Él tenía información, le fue pasado información de sus padres, de su tarea, del Espíritu Santo. Él tenía convicciones concretas de su tarea, de su propósito para su vida. Él sabía. Y hermanos, saber no es todo. Saber no es todo. Y vamos a ver que conocer la voluntad de Dios
no es todo. Es importante, es una parte. Pero conocer la voluntad de Dios para nuestra vida no es suficiente. Moisés sabía, vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces eso fue un día, ¿ok? Vio, se indignó, creyó que a lo mejor llegó el momento de actuar. Estuvo mucho tiempo ya en el palacio, llegó el momento. Y mata al egipcio, lo esconde. Al día siguiente viene a la escena del crimen. Al día siguiente, versículo 13, vio a dos hebreos que reñían, o sea, se peleaban. Y preguntó al que mataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Es decir, es la segunda vez que él trata de intervenir en la vida de los hebreos. Y él respondió, o sea, uno de los hebreos, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Fijaros, ¿eh? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, no cabe duda que esto ha sido descubierto. Cuando Faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y aquí hay un detalle que vamos a trabajar un poquito más adelante. Allí se sentó junto a un pozo. Pero hermanos, vamos a volver a Hechos 7. Hay unos detalles aquí que no está en Éxodo, que Moisés no quiso colocar, pero está en Hechos. Hechos capítulo 7, por ejemplo, versículo 22. Hechos 7, 22 dice, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Ese fue el primer versículo que hemos leído. Ahí viene el 23. Cuando cumplió los 40 años, un detalle que no está en Hechos, ¿no? Sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Y ahí viene el 24. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, mató al egipcio y vengó al oprimido. Y fijaros la información que está aquí en el 25. Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los libertaría por su mano. Es decir, él ya tenía la convicción que él sería el libertador. Dios ya había hablado con él de alguna forma. Y aquí dice, Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los libertaría por su mano. Pero dice, pero ellos no lo entendieron así. Hermanos, no es suficiente conocer la voluntad de Dios. Si fuera así, la vida de Moisés no, ¿para qué huir? Si él sabía que era la voluntad de Dios librar el pueblo de Israel de la mano opresora de los egipcios, estaba en lo correcto. Pero hermanos, tenemos que conocer la voluntad de Dios y no solamente conocer, sino que hacerla de la manera de Dios, no solamente eso, y en el tiempo de Dios. Conocer la voluntad de Dios, hacerla de la manera de Dios, o sea, a la manera de Dios, y en el tiempo de Dios. Hay una famosa canción de Frank Sinatra, ¿no? My Way, My Way. Y él repite la canción, hice todo eso, in my way, a mi manera. Y la canción sigue, ¿no? Hice todo eso, hice aquello, y hice todo eso a mi manera. Y esa canción refleja el sentimiento del ser humano. El ser humano le gusta hacer las cosas
a nuestra manera. No nos gusta, ¿no? que nos diga, ¿no? cómo debemos actuar. Moisés actuó de una forma impulsiva. Él sabía, tenía una convicción. Todos estos años que pasó en el palacio adquiriendo conocimientos, él estaba ya pensando en usar todo eso para librar. Cuando él tenía clases de guerrear, ¿no? Era un general. Vamos a ver luego una cita de Ellen White que dice literalmente que él era general de las tropas egipcias. O sea, no estamos hablando de un hombre cualquiera que, ¿no? De repente Dios llama en el desierto. Era un hombre altamente entrenado. Altamente, o sea, entrenado con toda la sofisticación militar y en todos los conocimientos de lengua posibles. Pero hermanos, cuando uno trata de hacer las cosas a su manera, pasa lo que pasó con Moisés. Él tuvo que huir, porque el faraón, él sería el faraón, pero el faraón no le gustó de la historia y tuvo que huir. Y hermanos, huyó al desierto. Y aquí hay algo interesante. Toda vez que dejamos nuestro yo dominar, nos vamos a encontrar en el desierto. Nos va a llevar al desierto. Y es en el desierto que va a pasar, y el desierto es las dificultades de la vida. Y es ahí donde Dios va a trabajar con nosotros, con nuestro yo. Y hermanos, no estaremos listos hasta que aprendamos a desconfiar de nuestro yo y a confiarnos y a fiarnos completamente en Dios. Y eso pasó en la vida de Moisés. Pero interesante, hermanos, Dios permite que vayamos al desierto. Pero Él no nos deja solo en el desierto. Dice el relato, ¿no? Y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. ¿Qué hay en un pozo? Agua en el desierto. Hermanos, eso significa provisión de Dios. Aún en el desierto, Dios nos cuida. Y sobre todo, en el desierto, Dios nos cuida, ¿no? Pero en el desierto tenemos que aprender a hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Confiar completamente en la palabra de Dios. Aquí hay un detalle, hermanos, que quiero llamarles la atención. Moisés tuvo que pasar un proceso. Él se creyó listo, ¿ya? Humanamente era el hombre. O sea, si había un hombre que podría liberar al pueblo de Dios, que podía cumplir la voluntad de Dios, ese era Moisés. ¿Ok? Muy bien. Y él vio que Dios no actuaba, ¿no? Como Abraham, Dios no actúa, Dios no llega el momento, pues voy a actuar de mi manera. Y las cosas salieron como salieron. Se fue al desierto. Hermanos, pasó 4 años en el desierto, ¿verdad? 4 años fueron, ¿qué pasó? 40. O sea, no fueron 4, no fueron 14, fueron 40. ¿Quién tiene menos de 40 años aquí? A ver, levante la mano. A ver, no puede mentir, estamos delante de la presencia del Señor. 40 años en el desierto. O sea, Moisés ya llegó al desierto maduro. ¿No? Maduro. Ya llegó maduro. Hermanos, pero entonces ahí podemos decir que podreció, ¿no? No. Aprendió maduro según lo humano. Tuvo que desaprender todo. Pero sobre todo,
desaprendizaje, si existe esa palabra, no sé, ¿no? Desaprendizaje, fue depender, o sea, aprender a no depender de sus capacidades. Porque él era muy capaz, él era extremadamente capaz, demasiado capaz. Él era el hombre. Y incluso era guapo. Era guapo. Porque la Biblia dice que cuando nació, vieron que el niño era hermoso y lo guardaron. O sea, era una persona, humanamente hablando, ¿no? Era el hombre. Pero fijaros esos dos versículos, hermanos. Quiero hacer una comparación de esos dos versículos. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasó entre un versículo y el otro. En Éxodo 4:10, bueno, vamos a empezar porque está, ¿no?, en orden cronológica, o sea, en orden de los libros, Hechos está más adelantado, pero esa historia pasa antes. Entonces, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fijaros, él era poderoso en sus palabras y obras, claro. Iba a ser el rey, ¿cómo no iba a ser? Era el general, muy bien. Pero fijaros en Éxodo 4:10, eso ya son 40 años en el desierto, cuando Dios le aparece en el desierto. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy lento de habla y torpe de lengua. ¿Qué pasó? La palabra de Dios no se contradice, hermanos. ¿Ok? Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Era el comandante de las tropas. Pero aquí dice, él mismo dice, nunca he sido fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu sierva, porque soy lento de habla y torpe de lengua. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Dónde está el Moisés? ¿Dónde está el Moisés? El Moisés poderoso de Egipto. ¿Se fue? ¿Dónde fue? ¿Desapareció? Hermanos, lo que pasa aquí, en primer lugar, hay 40 años entre un relato y otro, ¿no? Este hombre que dice que ya no sabe hablar, que no tiene confianza, son 40 años en el desierto, desaprendiendo a confiar en sus propias capacidades. Entonces, cuando Dios vuelve a dar, una segunda vez, vuelve a llamarle, y Elena White deja muy claro que le vuelve a llamar. O sea, ya le había llamado aquí detrás. Aquí, ese hombre poderoso en sus palabras y obras, ya había sido llamado. No era el propósito de Dios que estuviera 40 años en el desierto, así como tampoco era propósito de Dios que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. No era. Pero Dios tuvo que llamarle nuevamente, y ahí sí, cuando él dice, no soy capaz. No soy capaz. Entonces ahí Dios dice, bueno, entonces ahora sí estás listo. Ahora sí eres capaz, como, ¿no? Y entonces nosotros decimos, what, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Para nosotros, ¿no? Humanamente, no tiene ningún sentido. Pero las cosas de Dios son así. Lo que tiene sentido para Dios, para nosotros no tiene ningún sentido. Pero siempre lo que Dios hace es lo correcto. Y fijaros esa cita, ¿no? Esa citación está en el tomo 18 de las cartas
y manuscritos, ¿no? Manuscrito 11 de 1903. Cuando después de que terminara el tiempo, fijaos, mira, terminara el tiempo de preparación y prueba de Moisés, ese fue su momento, ¿no? Momento de preparación y prueba, se le dijo nuevamente, o sea, Dios ya había llamado, él entendía cuál era el plan de Dios, pero quería hacer las cosas a su manera. Se le dijo nuevamente que fuera a liberar a Israel. Él estaba lleno de desconfianza en sí mismo. Ahí entonces nosotros entendemos el por qué él dijo, yo no sé hablar. Porque él ya no confiaba más en sí mismo. Cuando confió en sí mismo, las cosas no salieron bien. Era lento para hablar y tímido. Ya era tímido. ¿Quién fue? ¿Quién no estaba siendo preparado para ser el faraón, el rey, el general? Ahora ya era tímido. Y dijo, ¿quién soy yo? Dijo, para que vaya a Faraón y para que saque a los hijos de Israel de Egipto. Alegó como excusa la falta de facilidad al hablar. Ahí viene, había sido el general de los ejércitos de Egipto y ciertamente sabía cómo hablar, pero temía que pudiera introducir el yo en su trabajo. Hermano, eso fue una traducción que dice que en ChatGPT, ¿ok? Porque solo encontré en inglés y no quería traer, pero he chequeado, está muy bien, está bastante bien, está muy bien. Aquí lo único que hay, el yo, aquí en inglés ella pone to introduce self into, o sea, introducirse a sí mismo, ¿no? Pero en español es el yo, ¿no? Pero temía que pudiera introducir el yo en su trabajo. Hermanos, eso pasó 40 años después. Ahí sí le estaba preparado. Un hombre que humanamente hablando estaba preparado. Eso pasa con nosotros, ¿no? Nos capacitamos, estudiamos la Biblia y todo, y acá, ¿no? Hacemos nuestros estudios y nosotros podemos creer muy bien, yo sé lo que Dios quiere para mí, yo soy un cristiano, yo estudio la palabra, yo sé. Y empezamos a actuar y actuamos y pedimos la bendición de Dios para nuestros proyectos, lo que sea. Pero parece ser que en algún momento de nuestra vida no queremos, si Dios nos va llevando por algún lado, un camino que no es lo que realmente nos apetece. Entonces nosotros nos resistimos y vamos por otra dirección, ¿no? Alegando que los fines justifican los medios, ¿no? Los fines son la obra de Dios, la voluntad de Dios, soy cristiano y por lo tanto está bien, ¿no? Y vamos. En Gálatas 4, capítulo 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, ¿qué significa eso? Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Amén. En el calendario divino no hay adelanto ni atraso. No existe eso. Hay un tiempo, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Ni antes ni después. Y para nuestra vida también, hermanos, también. Ahora, podemos decir, ¿es fácil? No, no es fácil, no es fácil. A lo mejor es más fácil conocer la voluntad de Dios. Eso sí que es más fácil. Pero dejar que Dios trabaje o cumpla esos planes en su tiempo
y a su manera, eso es difícil, hermanos. Dos detalles de esta historia. En primer lugar, él no fue llamado solamente a los 80 años, allá en el desierto. Él había sido llamado desde pequeñito. Pero él quiso hacer las cosas a su manera. Otro detalle. Él era altamente capacitado. Y cuando vemos que él dice que yo no sé hablar, no es porque él ya no sabía más hablar. Es porque él aprendió a desconfiar en sí mismo. Y eso es algo que tenemos que aprender en nuestra vida, hermanos. Aquí hay algunas lecciones que podemos sacar de esta historia. En primer lugar, Dios tiene un plan para nosotros. Muy bien, eso está claro. Pero debemos esperar y confiar en Él. ¿Qué pasó con Abraham? El plan de Dios, Dios le había dado un plan. La voluntad de Dios es que él fuera padre de una gran nación. Muy bien, padre de una gran, es decir, para ser padre de una gran nación tengo que empezar teniendo un hijo, ¿no? No tenía hijos. Dios no actuaba. ¿Qué pasó? Se buscó una otra forma. Debemos esperar. Llegando el cumplimiento del tiempo, Jesús vino. Esperar y confiar en Él. Más cosas. Nuestra impaciencia puede causar problemas. Cuando tomamos las cosas en nuestras manos, a menudo salen mal. Falta de paciencia. Somos impacientes ya por naturaleza. Por naturaleza somos impacientes. No nos gusta esperar, no para nada. No nos gusta, ¿no? ¿A quién le gusta estar en una fila? Wow, eso es difícil, ¿no? Y miramos al de atrás y hacemos, ¿no? Eso. La impaciencia puede causar problemas. Hermanos, pero cuando tratándose de la voluntad de Dios, esos problemas pueden tener consecuencias gravísimas, ¿no? Y cuando tomamos las cosas en nuestras manos, a menudo salen mal. Cuando la vida del yo sigue su curso, terminamos ¿en dónde? En un desierto, hermanos. Y el desierto no es agradable, no es agradable. No es agradable. Pero a veces es necesario. A veces es necesario. Y Dios trabaja así con nosotros. Nos deja muchas veces transitar por desiertos en nuestra vida. Y es difícil. Nos cansamos. Los pies ya están, ¿no?, sufriendo con sed. Complicado. Difícil conseguir agua, comida. Pero como vimos en la vida de Moisés, él estaba junto al pozo. Dios estaba con él. Moisés conocía la voluntad de Dios, pero no buscó ni la manera ni el tiempo de Dios. No es suficiente conocer la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, pero hacerlo, o sea, buscar comprender cómo Dios quiere llevar a cabo su voluntad en mi vida. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué camino? Y no solamente eso, ¿en qué momento? Hermanos, el momento es impresionante. Abraham, Moisés, y tenemos otros ejemplos. El timing, ¿no? El timing divino, ¿no? El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Si somos pacientes, Dios nos guiará en el momento adecuado.
Y ahí, hermanos, evitaremos muchos problemas que vienen a nuestra vida por la falta de paciencia. Y por último, cuando todo falla, ¿no? Cuando todo falla, Dios nos da una segunda oportunidad. Moisés falló, ¿no? Cometió errores, pero Dios lo usó de todos modos. Pasó su tiempo, estuvo 40 años en el desierto, pasó por, ¿no? Elena White comenta, pasó por su periodo de prueba, ¿no? Y después ya estaba preparado. Dios nuevamente le dijo, mira, no vayas a escapar, no venga con excusa que no sé hablar, ¿no? No. Es decir, eso no quiere decir que Dios no quiere que nos capacitemos, ¿no? Que tengamos capacidad, no es eso. Si tenemos mejor, el caso de Pablo, ¿no? Es un caso típico, ¿no? Un hombre extremadamente capacitado, Dios le llama y fue una potencia para la iglesia. Pero el problema es confiar única y exclusivamente en nuestras capacidades. Eso es nuestro problema, hermanos. El orgullo, ¿no? Fue el primer pecado de Lucifer, confiar en sus capacidades. Y en este momento, entonces, el enemigo nos tira al suelo. Y la caída es dura, pero no termina ahí. Solo termina cuando Dios dice que termina, ¿no? Nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y si en algún momento hemos desviado, ¿no? del plan de Dios, puede ser que en algún momento hemos comprendido cuál es la voluntad de Dios, sabemos, somos cristianos, somos creyentes, venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, pero puede ser que las cosas no, o la vida espiritual o en cualquier ámbito, no vayan de acuerdo a lo que nos gustaría. O notamos que va de acuerdo a lo que nos gustaría, pero sentimos que no es a lo mejor lo que Dios quería, ¿no? Y eso nos lleva a caminos. Es como, imaginemos dos caminos, hermanos. Un camino, caminos paralelos, ¿ya? Llegamos a una estrada, una carretera, y hay una bifurcación. Y son caminos extremadamente paralelos. Un camino es el que pone voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios, ¿no? Un camino. El otro camino es la voluntad de Dios, pero a mi manera, en mi tiempo. Imaginemos que estamos en la carretera, ¿no? En nuestro auto, y vamos, ¿no? Avanzando, y vamos viendo que la carretera de la voluntad de Dios, del tiempo de Dios, está paralela. Entonces nosotros pensamos, mira, vamos a llegar igual, ¿no? Vamos a llegar igual, porque eso está paralelo. Eso es simplemente ¿no? A lo mejor un atajo, un camino, otro camino, ¿no? Otro camino, muy bien. No es exactamente lo que Dios quería, pero bueno, es paralelo. Vamos a llegar al final. Hermanos, de repente pasan los años y vamos viendo que ese camino se va distanciando. Y vamos viendo que la carretera que era paralela, sigue paralela, pero ya está tirando más para allá, para el otro lado. Y nosotros vamos yendo para lo... ¿Y ahí qué hacemos? Hermanos, hay que retroceder al punto cero. Y retroceder al punto cero significa caer a los pies de Cristo y decir, Señor, yo sin ti no soy nadie, no puedo. Entonces, ahí se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tenemos que aprender lo que el salmista
dijo en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que el Señor nos bendiga, que podamos dejar que la voluntad de Dios se cumpla a su manera y en su tiempo. Amén. Oi, muito obrigada, pastor, pela bela mensagem. Deus seja louvado. Vamos agora, para encerrar esse culto, cantar um hino. Em paz eu vou. Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa.
mas eu estou com meu Jesus. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, ayúdanos a estar en paz contigo, a entender cuál es tu voluntad para nuestra vida, pero no solamente eso, a aceptar, Señor, tu manera de trabajar, tu forma de actuar y tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a que podamos entregar nuestra vida, colocar nuestra vida en el altar y a depender única y exclusivamente de ti. No confiar en nuestras propias capacidades, Señor, y a entender que cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos débiles, entonces es exactamente en este momento que estamos listos para ser usados por ti. Que tú nos ayudes, perdonas nuestros pecados, todo eso lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todavía estamos en sábado, ¿no? Deseo un buen resto de sábado, una semana también bendecida. Y las mujeres, ¿no?, están invitadas a as que todavía no sacaron fotos aquí.